Tres. Buenas noches. Vamos a presentar un panorama sobre el texto de Jericó de América, de Bayreuth, con mis compañeros Andrés Rodríguez y Juan Daza. Primera medida, pues tenemos que entender que la revolución neolítica fue uno de los hitos más importantes para el ser humano, pues de aquí se pasó desde la recolección y la caza a una economía pues basada ya en la agricultura y en la crianza de animales. Esta revolución agrícola pues es de gran importancia para este proceso, pues de aquí también los asentamientos poblacionales se convierten en ciudades. Otro punto que es demasiado importante es esos procesos que permitieron como la urbanización, esos orígenes de la urbanización. En ellos encontramos la estructura urbana, pues aquí ya cambia de los procesos a una estructura de orden vertical. Pues el artesanado también es valioso porque aquí ya se tecnifican todas las labores y se generan como unas nuevas profesiones, por decirlo así. Las ciudades preurbanas encontramos pues a Jericó, que tiene 7.800 años. Estas se desarrollan en las cuencas fluviales y en los lugares más fértiles. Estos procesos de urbanización se dan en un aspecto pues geoeconómico determinista, porque el espacio como tal es el que va a determinar el lugar donde se van a generar los asentamientos debido pues a los espacios fértiles y de otro aspecto importante es que es de entender que el Medio Oriente es pues como el comienzo de esta organización urbana. Los procesos de agricultura se dan eh, como un proceso de difusionismo y los procesos urbanos se dan como un proceso de difusionismo. Las primeras civilizaciones urbanizadas pues datan de 1 a 3 hectáreas con población reducida. También podemos encontrar lo que son las ciudades-estado. Estas ciudades-estado pues tenían en su territorio adjunto un estado independiente. Podemos ejemplificarlo con Hong Kong, con el Vaticano, con Singapur. Las ciudades-estado pues lo que fue Sumeria. Encontramos pues la más antigua, que es Eridu, que trata de 3.500 años antes de Cristo, y pues encontramos a Babilonia, una de las ciudades más importantes. Esta le da continuidad pues al estado de Sumeria. Esta ciudad ya no es una ciudad-estado, sino se convierte en una ciudad-imperio con unos 400.000 kilómetros cuadrados y con más o menos 300.000 habitantes. Aquí continúa mi compañero Andrés. Bueno, para continuar lo que indica mi compañero, pues vemos un desarrollo sin ciudades y esto lo vemos directamente en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos viendo un estado, una nación, pero que esta nación pues se encuentra dividida, pero sin unas ciudades netamente construidas para el comercio. Estas ciudades las identificamos porque, pues, primero que todo, tienen un desarrollo alrededor de centros ceremoniales. No es una ciudad construida directamente por una economía. Por lo menos se caracteriza en el antiguo imperio egipcio, que data más o menos del 2850 al 2500, que tenían más o menos 15 ciudades, entre las cuales ninguna predominaba la economía o que tenía un centro económico muy fuerte. De entre estas ciudades fue hasta la llegada de Grecia, hasta que generó una helenización en Egipto y pues la fundación de la ciudad de Alejandría, en donde podemos evidenciar un desarrollo económico amplio y que pues se abrió a otros mercados. En economías de las ciudades vemos como pues las ciudades costeras fueron una de las mayores predominantes, donde pues los fenicios fueron uno de los que mayormente se caracterizaron. Por lo menos Biblos es un gran ejemplo, Sidón, Tiro y Cartago. De entre estas, Biblos y Tiro tenían un gran comercio con parte del mundo y Cartago se caracteriza porque fue una colonia que estaba bastante lejos directamente de Fenicia y con ella generaban directamente diferentes comercios y que duró después, posteriormente, cuando Grecia en sus ciudades predominó. Aún así, estas ciudades tenían un funcionamiento y cuando llegaron los sirios, también los sirios y persas directamente a estas ciudades también se mantuvieron con una importancia, nunca perdieron ese valor como una ciudad de comercio
en las costas, por lo menos con Israel tuvieron también diferentes comercios, entre los cuales pues se vio la construcción del Templo de Salomón, en donde pues los fenicios fueron los que llevaron o comerciaron diferentes materiales que se iban a utilizar para el templo de Salomón, que más o menos Salomón data más o menos entre el 970 al 1940. En Asia, China, Japón e Indonesia, Indochina, perdón, pues aquí vemos directamente cómo, pues aunque hay un mayor territorio, también hay un mayor control de los terrenos y que también permitía una mayor generación de cultivos, entre los cuales pues vemos el arroz y la soya. La soya se caracterizaba porque le agregaba muchos nutrientes al suelo y pues lo llenaba de nitrógeno, lo cual pues permitía que el suelo generara mucha más producción y lo que ya empezaba a generar estos procesos de comercio de esta sobreproducción de diferentes alimentos. También la población china fue mucho mayor a comparación de la europea y también con ciudades que pues, se caracterizaban también de una urbanización, de que también estaba alejándose también de entre la urbanización para tener una parte rural. Japón fue una de las últimas en desarrollarse, pero que también tuvo un desarrollo exponencial a lo último de su formación, debido a que pues, por el pequeño territorio que se manejaba, no fue sino hasta que llegó diferentes cultivos de China y conocimientos más tecnificados que Japón se pudo expandir. El Tíbet también se caracteriza porque tenían diferentes conocimientos médicos, pero que pues estos tenían un origen directamente con Roma y Grecia. Aquí continuamos con mi compañero Juan en África. Eh, Buenas noches, entonces continuando con el tema de África, podemos decir que pues la mayoría de la población africana fue movilizada, digamos, como esclavos a América en el momento de la colonia. En ese sentido, digamos que analizar el tema de las ciudades es, digamos, una tarea de los investigadores en la medida que no existan registros. Uno de ellos es el tema de la agricultura, que a partir de varios estudios han tratado de corroborar desde qué tiempo se dio la agricultura en diversas partes de Europa de África para garantizar, digamos, este hecho. Otro aspecto importante, digamos, como las ciudades neolíticas se dieron en África, eran ciudades, digamos, bastante desarrolladas con interés en la medida en que encontraban ciudades rodeadas por empalizadas donde habitaban más o menos 200 habitantes. Continuando con esto, se habla, digamos, de esas grandes civilizaciones que se dieron, las cuales, digamos, se ha dado formación por transmisión, más no por datos específicos que se han encontrado, como por ejemplo el reino de Gaia, conocido como el país del oro, Benín, que se encuentra en África Occidental, el reino del Congo, los cuales tuvieron una expansión bastante amplia y además tuvieron un gran desarrollo en la explotación de minerales como el vidrio, el hierro y el oro. Asimismo, se dieron unas ciudades que se dieron pues en madera, de las cuales no queda mayor cosa, como el caso de Zimbabue, que se ubica cerca del actual Zimbabue, eh, y otras ciudades. En el caso, digamos, ya la relación que se dio con el Islam, en el momento que el Islam se encontró con África, pues generó varios aspectos, como por ejemplo la creación de bases portuarias, el desarrollo del comercio, obviamente la sedición del pueblo, pero este hecho también favoreció el desarrollo urbano de muchas ciudades. Ya pasando a otro tema diferente, como el caso de América, pues América es un caso puntual porque aquí enmarcan unas fechas, pero en realidad los estudios demuestran otro. Pero puntualmente retomando el texto, se puede decir que el tema de ciudades inmensas como Tenochtitlán en México abarcó casi 200.000 hectáreas y habitaron casi 80.000 personas. O sea, eran ciudades bastante amplias, aunque el texto enmarca el hecho de que no sabe bajo qué categoría enmarcar el hecho si son ciudades o no son ciudades. En este mismo sentido, pues enmarcan también el caso de Perú y otras civilizaciones como los Olmecas, también en México, los Chavín en Perú, los Taínoas en Colombia, en Guatemala, Teotihuacán y Tikal también por parte de los mayas. Hablan de otras civilizaciones que no tuvieron ciudades, en el caso de las ciudades que se encuentran en Norteamérica, como el caso de Anasawi y Iroqueses, que no enmarcan una ciudad como tal, pero sí enmarcan como las relaciones que tuvieron con los pueblos de América, del Sur.
Y el caso de Australia puntualmente, digamos, se habla que Australia no tuvo como un gran desarrollo de ciudades, sino más o menos la población se mantuvo entre cazadores y recolectores. Ya por otro lado, entrando al tema de Grecia y Roma, que, pues, como lo venían mencionando, es como la precursora de la cultura occidental. Vamos a hablar, digamos, de diversas épocas, como la civilización egea, que se dio entre el 2000 y el 1450, donde no habían ciudades propiamente, sino como casas para las personas que gobernaban, pero ya en el 1700 y 1450 a.C. ya se empieza a dar esa conformación de ciudades. Un claro ejemplo de esto es la denominada Grecia clásica. A este aspecto, digamos, le tenemos que añadir el hecho de que Platón y Aristóteles enmarcan como esa ciudad perfecta, que era como que había de haber una relación entre todos los ciudadanos, un territorio muy grande generaba delincuencia, había que ser capaz de cubrir militarmente el territorio y capaz de transportarse. Otro aspecto importante, digamos, que tuvo estos aspectos de Grecia era que la economía local era enmarcada, digamos, en la venta, compra de productos por parte de todas las personas y la creación de la banca. Más o menos una banca parecida al banco que tenemos actualmente. Ya en el caso del Imperio Romano, pues lo enmarcan como la ciudad más grande de la humanidad. En su apogeo logró superar 1 millón de habitantes. Se enmarca que el hecho de que el 5% de la población era agrícola, pero esa población agrícola tenía que suplir todo el territorio en expansión. También podemos hablar, digamos, de que en su expansión abarcó un sinnúmero de ciudades como Siria, Judea, Turquía, Egipto, Grecia, entre otras. Y el hecho de que Roma avanzara tanto hizo que el resto del urbanismo en el resto de Europa se retrasara bastante. Y estos básicamente serían los aspectos más importantes que logramos extraer del texto. Gracias.